Alexander Thornton abrió la puerta de su mansión y se quedó completamente paralizado. Lo que estaba viendo era imposible. Su hija, Emma, estaba riendo por primera vez en 2 años, desde el accidente que le había quitado la vida a Catherine y había dejado a la niña en una silla de ruedas. Emma estaba riendo de verdad. Una joven empujaba suavemente la silla de ruedas de la niña por la sala de estar, haciendo voces graciosas y gestos juguetones. Aquí viene la valiente princesa en su carruaje mágico. Ella salvará a todas las pequeñas criaturas del reino. Emma aplaudió débilmente, pero estaba aplaudiendo. Sus ojos se iluminaron de una manera que Alexander había olvidado que podía existir. La niña movió las manos, tratando de imitar los sonidos que hacía la mujer. Alexander Thornton había matado a 37 personas en su vida. Había visto a hombres suplicar clemencia sin pestañear. Había construido un imperio sobre la sangre y el miedo, pero en ese momento, las lágrimas brotaron sin previo aviso de sus ojos. 2 pesadas lágrimas rodaron por su rostro. Era un milagro, era imposible, pero estaba sucediendo. La emoción lo abrumó tan intensamente que Alexander dejó caer las llaves. El sonido resonó en toda la habitación y la magia se rompió en ese mismo instante. Emma dejó de reír, se encogió en su silla de ruedas y volvió a ser la niña apática y sin vida que Alexander conocía, como si alguien acabara de apagar una luz. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo con mi hija? La voz de Alexander temblaba, mezclada entre la emoción y la confusión. La mujer se levantó rápidamente, alisándose el uniforme. Hola, soy Clara. Clara Bennett. He venido a trabajar aquí hoy. ¿No se lo ha informado la agencia? Nadie me ha informado de nada. Alexander miró a Emma, que ahora miraba fijamente sus propias manos. El cambio fue brutal, de una niña feliz a una niña destrozada en solo 2 segundos. Dios mío, lo siento mucho. ¿Quiere que vuelva otro día? No quiero molestarle. Había algo diferente en la forma en que Clara trataba a Emma. No miraba a la niña con lástima. No la trataba como a una pobrecita. La trataba como a una niña normal. Puede quedarse. Solo tenga cuidado con ella. Mi hija es muy frágil. Clara miró a Emma y luego a Alexander. Sus ojos decían que no estaba de acuerdo. Para ella, la niña no parecía frágil, solo parecía muy sola. Sí, tendré cuidado. Pero Alexander podía ver que ella no dejaría de jugar con Emma, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de querer que dejara de hacerlo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un momento, porque esto es solo el principio y los secretos más oscuros aún están por revelarse. Clara acababa de salir del salón cuando una sombra le bloqueó el paso. Levantó la vista y vio a un hombre alto delante de ella. Parecía tener unos 40 años, con el rostro frío como una piedra y los ojos penetrantes recorriendo su cuerpo de arriba abajo, como si evaluara una posible amenaza. ¿A dónde vas? Su voz no era una pregunta, sino una orden. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Soy Clara Bennett, la nueva cuidadora. Estaba a punto de irme. El hombre no se movió. Soy Blake Donovan, jefe de seguridad de la familia Thornton. Nadie entra ni sale de esta casa sin pasar por mí. Sacó un iPad y empezó a escribir. Número de la seguridad social. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Recitó una serie de números, la secuencia que había memorizado durante 2 años, una secuencia que no era la suya. Fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1998. Dirección actual, apartamento 42B, edificio Riverside, calle 7, Brooklyn. Blake introdujo cada dato sin apartar la vista de la pantalla. Clara intentó mantener la calma, pero por dentro temblaba. Esa identidad le había costado $10,000, todos los ahorros que había reunido tras escapar de Derek. El falsificador había jurado que era perfecta, imposible de detectar, pero esta era la casa del jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Si alguien podía descubrir la verdad, ese era alguien como Blake Donovan. ¿Dónde trabajabas antes? Cuidé a los hijos de una familia en Boston durante 3 años. Se mudaron a California, así que tuve que buscar un nuevo trabajo. ¿Por qué elegiste este puesto? Clara tragó saliva. Porque el sueldo es alto y porque me gusta trabajar con niños. Blake finalmente la miró por primera vez desde que comenzó el interrogatorio. Su mirada la atravesó como si pudiera leer cada pensamiento de su mente. ¿Sabes quién es el señor Thornton? Clara dudó un segundo demasiado largo. Sé que es un exitoso hombre de negocios.
Blake resopló sin humor en su voz. ¿Hombre de negocios? Sí, llamémosle así. Por fin se hizo a un lado, despejándole el paso. Verificaré toda la información que me has dado. Si algo no coincide, aunque sea el más mínimo detalle, no volverás a poner un pie en esta casa. Y créeme, ese sería el mejor resultado posible para ti. Clara asintió, tratando de que su voz no temblara. Lo entiendo, dijo, pasando rápidamente junto a Blake, por el largo pasillo y a través de la enorme puerta de hierro. Solo cuando llegó a la calle se atrevió a respirar. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía seguir caminando. Se apoyó contra la pared más cercana, luchando por estabilizar su respiración caótica. Si Blake descubría la verdad, no solo perdería su trabajo. Derrick es policía. Tiene contactos en todas partes. Si se revelaba su verdadera identidad, Derrick la encontraría, y esta vez no la dejaría escapar. Clara cerró los ojos. La imagen de Emma se le vino a la mente. La forma en que se le iluminaban los ojos cuando sonreía, el débil pero esperanzado aplauso de sus manos. La niña era como ella había sido una vez, una niña atrapada en el dolor. Nadie lo entendía. Clara abrió los ojos y miró hacia la mansión que tenía detrás. No sabía lo que le esperaba, pero sabía una cosa. Volvería sin importar lo que pasara. Clara abrió la puerta del apartamento y entró en la oscuridad. No encendió la luz. No lo necesitaba. Llevaba mucho tiempo acostumbrada a la oscuridad. El apartamento solo tenía una habitación y estaba en la quinta planta de un edificio antiguo en la zona más peligrosa de Brooklyn. La pintura se estaba descascarillando, las tuberías estaban oxidadas y todas las noches se oían ratas corriendo por las paredes. Pero era el único lugar que Clara podía alquilar con un nombre falso sin que le hicieran demasiadas preguntas. Se sentó en la estrecha cama, la única que había en la habitación, y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando la imagen de un joven sonriente. Ethan, su hermano menor, la única persona que le quedaba en este mundo a la que quería. Clara marcó el número y esperó. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. Hola. La débil voz de Ethan se escuchó y el corazón de Clara se encogió. ¿Eres tú? Soy yo. ¿Cómo estás hoy? Ethan se rió suavemente, pero el sonido se convirtió en una tos seca. Sigo estando bien. El médico dice que estoy respondiendo bien a la medicación. Clara cerró los ojos. Sabía que su hermano estaba mintiendo. Había hablado con el Dr. Wells la semana pasada. Ethan necesitaba un trasplante de médula ósea en los próximos 6 meses, o sus posibilidades de sobrevivir bajarían por debajo del 20%. El coste de la operación era de $300,000. $300,000. Una cifra inimaginable. He encontrado un nuevo trabajo, dijo Clara, forzando la alegría en su voz. El sueldo es muy alto, $10,000 al mes. Ethan se quedó callado un momento. ¿Qué tipo de trabajo paga tanto? Cuido de la hija de un empresario. Tiene una discapacidad y necesita cuidados especiales. Pagan bien porque el trabajo es difícil. Clara no le dijo a Ethan que el empresario era en realidad el jefe mafioso más famoso de la costa este. No le dijo que arriesgaba su vida cada día. Ethan ya tenía demasiadas cosas de las que preocuparse. Ten cuidado, dijo Ethan con ansiedad. Siempre tengo cuidado. Intercambiaron algunas palabras más y colgaron. Clara dejó el teléfono y se quedó mirando al techo. Las grietas se extendían por él como una telaraña, igual que su vida. Recordó la noche del incendio cuando tenía 5 años. Las llamas habían comenzado en la cocina y habían devorado la casa en cuestión de minutos. Sus padres murieron mientras dormían por inhalación de humo. Clara y Ethan sobrevivieron solo porque su dormitorio estaba en la primera planta, justo al lado de una ventana. Ella había cogido a su hermano de 2 años y había saltado, cayendo sobre la hierba, con un brazo roto, pero sin soltarlo. Después de eso vino el orfanato, luego las familias de acogida. La primera familia la devolvió al cabo de 3 meses porque tenía pesadillas y gritaba por las noches. La segunda familia la mantuvo durante 2 años, pero el padre bebía mucho y la golpeaba cada vez que estaba borracho. La tercera familia fue peor. La madre la obligaba a hacer las tareas domésticas desde la mañana hasta la noche, no le permitía ir a la escuela y la encerraba en el sótano cada vez que cometía un error. Clara creció con miedo y soledad. Aprendió a permanecer en silencio, aprendió a aguantar, aprendió a hacerse invisible. Entonces conoció a Derek Lawson. Era un joven policía, guapo y elegante. Le decía palabras bonitas, le prometía protegerla, le prometía darle una familia de verdad.
Clara tenía 22 años. Era ingenua y estaba desesperada por encontrar el amor. Le creyó, se casó con él y empezó el infierno. La primera paliza llegó 3 meses después de la boda. Derrick llegó a casa borracho y la golpeó porque la cena estaba fría. Se disculpó, lloró, juró que no volvería a hacerlo. Clara lo perdonó, pero las palizas no cesaron. Empeoraron, se hicieron más frecuentes, más brutales. Clara no podía acudir a la policía porque su marido era policía. No tenía a dónde huir, ni a quién recurrir. Entonces descubrió que estaba embarazada. En ese momento, Clara vio una esperanza, un niño, una pequeña vida que la amaría incondicionalmente. Protegería a su hijo, le daría la vida que ella nunca había tenido. Lo mantuvo en secreto durante 7 meses, ocultando su creciente barriga bajo ropa holgada. Pero Derrick se enteró. Se enfureció porque ella se había atrevido a ocultárselo. Gritó, la agarró del pelo y la arrastró hasta lo alto de las escaleras. Clara le suplicó, se arrodilló, se agarró el vientre y le rogó que perdonara la vida del bebé. Pero Derrick la empujó. Ella cayó por las escaleras, escalón tras escalón, con un dolor desgarrador en todo el cuerpo. Cuando despertó en el hospital, el médico le dijo que el bebé había muerto. Era una niña. Clara no lloró. No le quedaban lágrimas para llorar. Esa noche, cuando Derrick estaba profundamente dormido, huyó. Cogió los $10,000 que había escondido en el armario, compró documentos falsos y desapareció. Pasaron 2 años. Clara vivió en las sombras, haciendo cualquier trabajo que pudiera para sobrevivir y enviar dinero para el tratamiento de Ethan. Pensaba que había escapado. Pero esa noche, cuando miró a los ojos de Emma, Clara se dio cuenta de algo. Esos ojos eran exactamente iguales a los que había visto en el espejo durante los últimos 20 años. Los ojos de alguien que llevaba un secreto demasiado pesado de soportar. Los ojos de alguien que había muerto por dentro hacía mucho tiempo. Al mismo tiempo, dentro de la mansión Thornton, Alexander estaba sentado solo en su estudio. La habitación era enorme, con paredes revestidas de roble, una lámpara de araña de cristal y un escritorio de caoba que valía cientos de miles de dólares. Pero Alexander no veía nada de ese lujo, solo veía la fotografía que tenía en la mano. Catherine, su esposa, la madre de Emma, la única mujer que lo había mirado como a un ser humano en lugar de como a un monstruo. En la foto, Catherine sonreía. Su sonrisa era brillante como el sol, sus ojos azules brillaban de felicidad. A su lado estaba Emma, de 5 años, aferrada al cuello de su madre. Ambas reían a la cámara. Alexander recordaba ese día. Era el cumpleaños de Emma. Solo 2 semanas antes del accidente, cerró los ojos y los recuerdos le inundaron como una riada. Había conocido a Catherine 9 años antes en una exposición de arte a la que había acudido solo para conocer a un socio comercial. Ella estaba de pie delante de un cuadro, con su cabello dorado cayendo sobre sus hombros y sus ojos azules estudiando cada pincelada. Alexander había matado a su primer hombre a los 16 años. Había visto a su padre torturar a sus enemigos sin pestañear. Pensaba que había perdido la capacidad de sentir nada. Pero en el momento en que vio a Catherine, su corazón se aceleró. Ella se giró, lo sorprendió mirándola y sonrió. «Eres Alexander Thornton. Sé quién eres», respondió Catherine con calma. «Toda la ciudad sabe quién eres. Entonces, ¿por qué no huiste?» «Porque te miré a los ojos y vi lo que los demás no ven». Alexander frunció el ceño. «¿Qué viste?» «Soledad». Se casaron 6 meses después. La familia de Catherine se opuso ferozmente. Sabían quién era él. Sabían que su imperio se había construido sobre sangre y crimen. Pero a Catherine no le importaba. Ella lo amaba. Amaba al hombre real detrás de la fría máscara. Y él juró que la protegería a cualquier precio. Emma nació 1 año después. Una niña con el cabello dorado de su madre y los ojos grises de su padre. Alexander miró a su hija por primera vez y lloró. Por primera vez en su vida, lloró. Juró que le daría una vida diferente. Ella no viviría en las sombras como él. Sería amada, protegida y feliz. Pero el destino fue cruel. 2 años antes, en una tarde lluviosa, Catherine llevaba a Emma a casa desde la escuela. Alexander estaba en una reunión con líderes de la mafia cuando sonó su teléfono. «Ha habido un accidente, señor. La señora Thornton y la señorita Emma». El mundo de Alexander se derrumbó en un segundo. Cuando llegó al hospital, Catherine había fallecido. Emma sobrevivió, pero su columna vertebral estaba dañada y sus piernas ya no se movían.
Peor aún, la niña no había dicho una palabra desde entonces, ni una sola palabra. 2 años de silencio. Alexander había contratado a 12 cuidadores, 12 psicólogos, 12 de los mejores especialistas del mundo. Nadie podía hacer nada. Emma era como una muñeca rota sentada en una silla de ruedas, mirando al vacío, sin sonreír, sin llorar, sin responder hasta hoy. Alexander abrió los ojos y volvió a mirar la fotografía. Hoy su hija había sonreído. Después de una pesada eternidad de oscuridad, Emma finalmente había dejado entrar la luz a través de esa única y preciosa sonrisa. Y la persona que lo había hecho posible era una joven a la que nunca había conocido, Clara Bennett. Llamaron a la puerta. Alexander dejó la fotografía sobre la mesa. Adelante, entró Blake, con el rostro más serio de lo habitual. Tengo un informe sobre Clara Bennett. Adelante. Blake dejó un expediente sobre la mesa. Su pasado es problemático. El número de la seguridad social coincide con el nombre de Clara Bennett, pero el registro solo existe desde hace 2 años. Antes de eso no hay nada, ni registros escolares, ni registros médicos, nada en absoluto. Alexander miró el expediente. Está utilizando una identidad falsa. Es casi seguro que encontraremos su verdadera identidad. Blake asintió, pero dudó. ¿Hay algo más? Una cosa más. Blake abrió el expediente y sacó una fotografía. Encontré un registro de una tal Clara Lawson, de 27 años, desaparecida hace 2 años en Boston. Su marido es Derek Lawson, un detective que recientemente se ha trasladado de Boston al Departamento de Policía de Nueva York y que está utilizando su nuevo cargo para abusar de todos los recursos a su alcance con el fin de localizarla. Alexander miró la fotografía. Era Clara, no había duda. Está huyendo de su marido, dijo Blake. Y su marido es policía. Alexander permaneció en silencio durante un largo rato. Recordó los ojos de Clara cuando miró a Emma. No había piedad en ellos, solo comprensión, como si supiera exactamente el dolor que Emma llevaba consigo. Sigue vigilándola, dijo Alexander finalmente, pero no hagas nada. Todavía no, frunció el ceño Blake. ¿Estás seguro? Ella hizo sonreír a Emma. Blake, por primera vez en 2 años, Alexander miró por la ventana, donde la oscuridad se había apoderado del jardín. Quiero saber quién es, pero también quiero saber qué puede hacer por mi hija. Blake asintió y se marchó. Alexander volvió a mirar la fotografía de Catherine. No sabía quién era realmente Clara Bennett. No sabía de qué huía, pero sabía una cosa. Protegería a cualquiera que hiciera sonreír a su hija, sin importar quién fuera. A la mañana siguiente, Clara regresó a la mansión Thornton a las 7 Modern. No había dormido la noche anterior, en parte porque le preocupaba la verificación de antecedentes y en parte porque no podía dejar de pensar en Emma. Los ojos de la niña la habían perseguido toda la noche. Blake le abrió la puerta sin decir nada. Su mirada seguía siendo aguda y sospechosa, pero no la detuvo. Eso significaba que Alexander todavía le permitía estar allí, al menos por ahora. Clara entró en la casa y encontró a Emma en la sala de estar. La niña estaba sentada en su silla de ruedas, mirando por la ventana, con el rostro vacío como una estatua. La anciana ama de llaves estaba a su lado, dándole de desayunar, pero Emma no mostró ninguna reacción. Se limitó a quedarse sentada, dejando que le metieran la comida en la boca mecánicamente, sin masticar, sin tragar, hasta que la ama de llaves tuvo que recordárselo. Clara sintió un dolor agudo en el pecho. Ella había sido así durante los años que vivió con una familia de acogida abusiva. Ella también había comido como una máquina, existido como una sombra, esperando día tras día sin esperanza. Pero Emma no tenía por qué vivir así. Clara no iba a permitirlo. Se acercó a la silla de ruedas y se sentó a la altura de los ojos de Emma. «Buenos días, princesita». Emma no la miró. Siguió mirando por la ventana como si Clara no existiera. Pero Clara no se desanimó. Miró alrededor de la sala, buscando algo que pudiera usar. Sus ojos se detuvieron en el gran jarrón que había sobre la mesa. Un jarrón de porcelana blanca, lleno de rosas rojas. «¿Sabes qué es eso?», preguntó Clara misteriosamente. «No es un jarrón para flores, es el castillo de la reina de las rosas». Emma no respondió, pero Clara vio que los ojos de la niña se movían ligeramente. «La reina de las rosas ha vivido en ese castillo durante 1000 años», continuó Clara, con voz baja, como si compartiera un secreto. «Es muy hermosa, con el pelo tan rojo como los pétalos y los ojos tan verdes como las hojas.
pero se siente muy sola porque nadie se atreve a acercarse al castillo. ¿Sabes por qué? Silencio. Pero esta vez, Emma ladeó la cabeza solo un poco, casi imperceptiblemente. Clara se dio cuenta porque el castillo está custodiado por dragones. Clara señaló el techo, donde la enorme lámpara de cristal brillaba bajo la luz del sol. Mira allí arriba. Ese es el dragón de cristal. Protege el castillo desde arriba, y cada vez que la luz brilla sobre él, exhala millones de rayos de arco iris para ahuyentar a las personas malas. Emma levantó la cabeza para mirar la lámpara. Era la primera vez que la niña mostraba una respuesta activa desde que Clara había llegado. Clara sonrió y continuó. Pero la reina de las rosas no solo quiere que se ahuyente a las personas malas, quiere amigos. Quiere que alguien visite el castillo y hable con ella. ¿Te gustaría visitar a la reina? Emma miró a Clara. Por primera vez, la niña la miró directamente a los ojos. Ojos grises, como los de su padre, pero con una profundidad de tristeza que ninguna niña de 7 años debería tener. Clara acercó la silla de ruedas de Emma al jarrón. Se agachó y fingió escuchar. La reina está diciendo algo, susurró Clara. Dice que está muy contenta de que alguien haya venido a visitarla. Pregunta, ¿cómo te llamas? Silencio. Emma miró el jarrón, luego a Clara y luego de nuevo al jarrón. Y entonces ocurrió un milagro. Emma levantó la mano y señaló el jarrón. Clara contuvo la respiración. ¿Quieres tocar el castillo, verdad? Emma no habló, pero asintió muy ligeramente, casi imperceptiblemente, pero fue un asentimiento. En el estudio del segundo piso, Alexander observaba la pantalla de la cámara de seguridad. Llevaba allí sentado desde que Clara entró en la casa. La vio sentarse junto a Emma. La vio contar la historia de la reina de las rosas y el dragón de cristal. La vio convertir su fría mansión en un mundo de cuento de hadas. Y vio a Emma asentir. Alexander se llevó una mano a la cara. 2 años. 2 años había intentado llegar a su hija. 2 años había contratado a un especialista tras otro. 2 años había visto a Emma sentada como una estatua, sin responder a nada. Y ahora, una joven con una identidad falsa y un pasado misterioso había hecho lo que nadie más había podido hacer. Había conseguido que Emma respondiera. Clara Bennett, susurró Alexander, mirando la imagen de la chica sonriendo a su hija en la pantalla. ¿Quién eres realmente? Al mediodía, Clara se dio cuenta de que había un problema. Emma se negaba a comer. La ama de llaves trajo una bandeja con comida nutritiva, pero la chica solo la miró con ojos vacíos, sin reacción, sin abrir la boca, sin tragar ni un solo bocado. Apenas come nada, dijo la ama de llaves con ansiedad. Lleva meses así. Tenemos que obligarla a comer, pero solo traga lo justo para no morir de hambre. El señor Thornton ha hecho que la examinen muchos médicos, pero dicen que está físicamente sana. Simplemente no quiere comer. Clara miró la bandeja. Estofado de ternera, verduras, arroz blanco. Todo estaba perfectamente cocinado. Sin duda, delicioso. Pero era soso y sin vida, como la vida de Emma durante los últimos 2 años. ¿Puedo ir a la cocina?, preguntó Clara. Me gustaría preparar algo para Emma. La ama de llaves dudó, pero luego asintió. Siguió a Clara a la gran cocina de la mansión. Clara abrió la nevera y buscó los ingredientes. Pan, mantequilla de cacahuete, mermelada de fresa, tomates cherry, lechuga. Empezó a trabajar. 20 minutos más tarde, Clara regresó al salón con un plato. Emma seguía allí sentada, mirando por la ventana. Pero cuando Clara colocó el plato sobre la mesa delante de ella, Emma abrió ligeramente los ojos. En el plato había 3 sándwiches con forma de mariposas. Las alas estaban hechas de pan, untado con mantequilla de cacahuete y mermelada de fresa, decoradas con rodajas de tomates cherry a modo de antenas y lechuga a modo de alas. Cada mariposa tenía una cara sonriente dibujada con mermelada. Mira, Emma, dijo Clara emocionada. Las mariposas del jardín de la Reina de las Rosas han venido a visitar a la princesa. Dicen que traen magia. Quien las coma podrá volar alto en el cielo y ver el mundo entero. Emma miró el plato, luego a Clara, y luego volvió a mirar el plato. No sonrió, pero algo cambió en sus ojos. Una pequeña y frágil luz, como una vela en una tormenta. Esta mariposa se llama Rosie, dijo Clara, señalando el primer sándwich. Esta es Sunny, y la última es Twinkle. Quieren ser amigas de la princesa Emma, pero son muy tímidas. Dicen que si la princesa no se las come, se pondrán muy tristes y se irán volando. Emma miró a Clara durante un largo rato.
Luego, lentamente, extendió la mano. Sus pequeños dedos temblaban mientras agarraban el primer sándwich de mariposa. Clara contuvo la respiración. Emma se llevó el sándwich a la boca, le dio un pequeño mordisco, luego masticó, luego tragó, y luego dio un segundo mordisco. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se dio la vuelta, no quería que Emma la viera llorar. Pero en ese momento, vio a alguien de pie en la puerta. Alexander. Estaba allí de pie. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. El hombre más frío de Nueva York parecía ahora profundamente conmovido. Sus ojos grises brillaban como si estuvieran conteniendo algo. Sus miradas se cruzaron. Clara vio que Alexander movía los labios como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. En cambio, solo la miró. La miró como si fuera un milagro. La miró como si acabara de hacer algo que nadie más en el mundo podía hacer. Clara bajó la cabeza, con las mejillas ardiendo. No estaba acostumbrada a la forma en que Alexander la miraba. Esa mirada era demasiado intensa, demasiado profunda, y le costaba respirar. Cuando volvió a levantar la vista, Alexander se había ido, pero la sensación de sus ojos permaneció, cálida y extraña. ¿Y qué hay de las otras dos mariposas?, preguntó Clara en voz baja, con la voz temblorosa, mientras se volvía hacia Emma. Siguen esperando. Emma no la miró, pero cogió el segundo sándwich y siguió comiendo. Clara sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Era el momento más hermoso que había vivido en los últimos 2 años. No porque Alexander la hubiera mirado de una manera especial, sino porque sabía que, por primera vez en su vida, estaba haciendo algo que realmente importaba. Estaba salvando a una niña, al igual que nadie la había salvado a ella hacía mucho tiempo. 3 días pasaron como un sueño. Emma cambiaba día a día. Hora tras hora, empezó a comer más. No solo los sándwiches de mariposa, sino también otros platos cuando Clara los convertía en historias mágicas. La sopa de pollo se convirtió en un lago encantado. Las galletas se convirtieron en monedas de oro de piratas. La fruta se convirtió en joyas de un reino lejano. Y Emma se lo comía todo. No porque la obligaran, sino porque quería. También empezó a responder más. Cuando Clara contaba historias, Emma señalaba objetos de la casa, indicando que quería oír historias sobre ellos. El reloj antiguo se convirtió en una máquina del tiempo. El cuadro paisajístico se convirtió en una puerta a otro mundo. Cada rincón de la mansión se convirtió en una nueva aventura. En la tarde del cuarto día, Clara empujó la silla de ruedas de Emma al jardín trasero. Era un jardín enorme con rosales, una fuente y sinuosos senderos de piedra. El suave sol de la tarde proyectaba rayos dorados sobre la hierba verde. «Mira, Emma», dijo Clara, señalando un pájaro posado en una rama. «Es un mensajero del reino de la reina de las rosas. Ha venido a ver si la princesa está bien». Emma siguió la mano de Clara con los ojos iluminados. Pero en ese momento, un coche negro aparcado al otro lado de la carretera llamó la atención de Clara. Llevaba allí desde por la mañana y tenía la extraña sensación de que alguien las estaba observando. Una mano de mujer asomó por la ventana con un teléfono apuntando al jardín. Un flash de luz. Alguien acababa de hacer una foto. Clara sintió un escalofrío, pero intentó no mostrar su preocupación. Quizás solo fuera una coincidencia. Quizás alguien solo estaba haciendo una foto del paisaje. Pero su instinto le decía lo contrario. Una ráfaga de viento pasó, llevando consigo el susurro de las hojas. Y en ese momento, Emma se estremeció de repente. Agarró la mano de Clara con fuerza, apretando con tanta fuerza que sus pequeñas uñas se clavaron en la piel. Clara miró hacia abajo sorprendida. Emma estaba mirando fijamente el coche negro, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el terror. No era el miedo vago de una niña, era un miedo específico, el miedo de alguien que se había enfrentado a algo realmente terrible. «Emma, ¿qué pasa?», dijo Clara, arrodillándose y sujetando los pequeños hombros temblorosos. «¿A qué le tienes miedo?». Emma no habló, solo negó violentamente con la cabeza, con la mirada fija en el coche negro. Entonces, el coche arrancó y se alejó, desapareciendo tras la esquina. Emma se relajó un poco, pero no soltó las manos de Clara. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su pequeño corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. Y en ese momento, Clara se dio cuenta de algo que llevaba mucho tiempo sospechando. Emma no estaba callada porque estuviera triste. Emma estaba callada porque tenía miedo. Tenía miedo de algo muy concreto, de alguien muy concreto.
y estaba relacionado con el accidente de hacía 2 años. El quinto día amaneció con un cielo azul claro y un sol brillante y dorado. Clara decidió no dejar que lo que había pasado ayer afectara a Emma. La niña había progresado demasiado y no permitiría que el miedo la volviera a encerrar en su caparazón de silencio. «Hoy vamos a jugar a los exploradores», anunció Clara, mientras empujaba la silla de ruedas de Emma hacia la gran sala de estar. La princesa Emma y la caballera Clara buscarán el tesoro perdido del reino. La leyenda dice que el tesoro está escondido en algún lugar de este castillo y que solo los más valientes pueden encontrarlo. Emma miró a Clara con los ojos brillantes de curiosidad. Esa era la mirada que más le gustaba a Clara, la mirada de una niña que por fin vivía como una niña. Clara empujó la silla de ruedas por la casa, deteniéndose en cada habitación para contar una historia. El comedor se convirtió en la cueva del dragón de fuego. La sala de lectura se convirtió en una antigua biblioteca de libros mágicos. El largo pasillo se convirtió en un camino a través de un misterioso bosque lleno de extrañas criaturas. Emma reaccionaba a cada historia. Aplaudía cuando Clara fingía derrotar al dragón de fuego. Señalaba los libros de las estanterías cuando oía hablar de la biblioteca mágica. Inclinaba la cabeza y escuchaba cuando Clara describía las criaturas del bosque. Por fin, se detuvieron frente a un viejo armario de madera en la esquina de la sala de estar. Clara lo abrió con un gesto dramático. «Lo hemos encontrado, princesa Emma, el tesoro del reino». Dentro había una pequeña caja que Clara había preparado de antemano. La abrió. Dentro había una corona hecha de papel de aluminio, decorada con brillantes gemas de plástico. Clara tomó la corona y la colocó suavemente sobre la cabeza de Emma. «Ahora, la princesa Emma tiene una corona de verdad», dijo Clara solemnemente. «La princesa más valiente del reino, la que no tuvo miedo de atravesar bosques y cuevas». Emma se tocó la corona que llevaba en la cabeza, pasando sus pequeños dedos por cada pliegue del papel de aluminio. Luego miró a Clara. Sus ojos grises estaban claros, llenos de emociones que aún no podía expresar con palabras. Los labios de Emma temblaban. Clara contuvo la respiración, con el corazón acelerado. Sabía que algo estaba pasando, algo importante. Y entonces, de la pequeña boca que había permanecido en silencio durante 2 años, salió un sonido. «Mamá, mamá». La voz de Emma estaba ronca por falta de uso, débil como un susurro del viento. Pero era una palabra de verdad, y estaba mirando a Clara cuando la dijo. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía cómo reaccionar. Emma acababa de llamarla mamá, no a su madre real, no a Catherine, que había fallecido, sino a ella, Clara. No hizo ningún alboroto. Sabía que cualquier reacción fuerte podría asustar a Emma y hacer que se encerrara de nuevo en sí misma. En lugar de eso, simplemente sonrió con dulzura y calidez. «Así es, mi princesa», susurró Clara. «M como magia. Tú eres la magia». Emma la miró y por primera vez una pequeña sonrisa apareció en los labios de la niña. No era la sonrisa radiante del primer día que Clara llegó. Solo una sonrisa suave y fugaz, pero era real. En la escalera, Alexander se quedó paralizado. Estaba a punto de bajar a buscar unos documentos, pero cuando oyó la voz de Emma, se detuvo. Se quedó allí, escondido detrás de la pared, presenciando todo lo que su hija había dicho. El muro invisible del silencio finalmente se había derrumbado, permitiendo que la voz de Emma emergiera de su largo encarcelamiento. Y la primera palabra que pronunció fue «mamá». Mientras miraba a Clara, Alexander sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Se rompió porque Emma no llamó a Catherine, la madre que le había dado a luz y la había amado con toda su vida. Se recomponía porque, tras 2 años de sufrimiento, su hija por fin había encontrado a alguien a quien abrirle su corazón. Regresó en silencio a su estudio, sin que nadie supiera que había estado allí. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Alexander llamó a Clara a su estudio. Clara entró, inquieta, sin saber qué había hecho mal. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara del escritorio que proyectaba luz sobre el rostro de Alexander, resaltando sus rasgos afilados y sus profundos ojos grises. «¿Sabes lo que Emma ha dicho hoy?», preguntó Alexander con voz baja y áspera. Clara bajó la cabeza. «Lo siento. No era mi intención ocupar el lugar de la señora Thornton. Ella solo...» Alexander levantó una mano para detenerla. «No te disculpes», dijo. «No te he llamado para culparte. Te he llamado para darte las gracias».
Clara levantó la vista, sorprendida. 2 años, continuó Alexander, con la voz ligeramente temblorosa. Durante 2 años no he oído la voz de mi hija. Pensaba que nunca volvería a oírla, pero tú has hecho lo que nadie más podía hacer. La miró directamente a los ojos y en ese momento, ella vio a un Alexander diferente. No era el jefe de la mafia frío y despiadado, sino un padre que cargaba con un dolor insoportable y que finalmente había encontrado un rayo de esperanza. Gracias, Clara, dijo Alexander, con cada palabra cargada de emoción. Gracias por traer de vuelta a mi hija. El séptimo día comenzó como cualquier otro. Clara llegó temprano, preparó un desayuno especial para Emma y planeó un día lleno de nuevas historias de aventuras. Emma había hecho progresos asombrosos durante la última semana. No solo comía mejor, también había empezado a emitir pequeños sonidos, intentando imitar las palabras de Clara. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había luz en ellos, frágil, pero real. Clara empujaba la silla de ruedas de Emma por el salón, contándole la historia de una valiente sirena. Cuando sonó el timbre, no le dio mucha importancia, suponiendo que era una visita para Alexander. Entonces oyó voces en el pasillo, pasos que se acercaban y la puerta del salón se abrió. Alexander entró, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma, y justo detrás de él apareció una mujer. Clara sintió que el tiempo se detenía. La mujer era idéntica a las fotografías de Catherine que colgaban por toda la casa. El mismo pelo largo y dorado que le caía por la espalda, los mismos ojos azul oscuro, la misma altura, la misma figura, la misma forma elegante de vestir. Si Clara no hubiera sabido que Catherine estaba muerta, habría pensado que la difunta esposa de Alexander había salido de la tumba. Pero la reacción de Emma fue lo que realmente aterrorizó a Clara. La niña gritó, pero no fue el grito habitual de una niña asustada. Fue un grito desgarrador, lleno de terror absoluto, como si acabara de ver ante sí la peor pesadilla de su vida. Emma temblaba violentamente en su silla de ruedas, con su pequeño cuerpo encogido como si intentara desaparecer. Se aferró a Clara con una fuerza inesperada, clavándole los diminutos dedos en los brazos con tanta fuerza que le dejaron marcas rojas. Las lágrimas corrían por el rostro de Emma mientras seguía gritando, con un sonido entrecortado y sin palabras. Clara abrazó a Emma con fuerza, tratando de calmarla. Pero por dentro, todas las alarmas estaban sonando. Esa no era la reacción de una niña que veía a alguien parecido a su madre. Era la reacción de una niña que se enfrentaba a alguien a quien temía más que a nada. «Hola, querida», dijo la mujer con voz dulce, pero con un tono frío. «Soy la tía Vanessa. He vuelto». Emma tembló aún más, aferrándose a Clara como si fuera su único salvavidas en un mar tempestuoso. Sacudió la cabeza violentamente, enterrando el rostro en el pecho de Clara, negándose a mirar a Vanessa. Alexander se quedó allí, con el rostro desgarrado por el conflicto. Miró a Emma con pánico, luego a Vanessa y luego a Clara. «Esta es Vanessa Carlton», dijo Alexander con voz ronca, la hermana gemela de Catherine. Clara miró a Vanessa y lo entendió. No era un fantasma, solo una gemela. Pero ¿por qué estaba Emma tan aterrorizada? Vanessa se acercó y Emma volvió a gritar, más débil, pero aún llena de horror. Clara retrocedió instintivamente, alejando la silla de ruedas de Emma. «Sé que esto es un shock», dijo Vanessa, con el rostro lleno de compasión, pero con la mirada fría. «Desaparecí durante demasiado tiempo. Después de la muerte de Catherine, no pude soportar el dolor, así que huí. Pero ahora estoy lista para volver. Quiero estar con mi familia, con Emma, contigo, Alexander». Enfatizó su nombre de una manera que inquietó a Clara. Alexander permaneció en silencio durante un largo rato. Miró a Emma, que seguía temblando en los brazos de Clara, a sus ojos llenos de lágrimas y su rostro aterrado. Luego miró a Vanessa, y Clara vio algo cambiar en sus ojos. Anhelo, dolor y quizás una frágil esperanza de ver una parte de Catherine aún viva. «Puedes quedarte», dijo Alexander finalmente. Clara quería gritar en señal de protesta. Quería decirle que Emma le tenía miedo a Vanessa, que algo andaba mal, que tenía que escuchar a su hija, pero ella solo era la cuidadora. No tenía derecho a interferir en las decisiones familiares. Vanessa sonrió, una sonrisa radiante idéntica a la de Catherine en las fotografías, pero Clara la miró a los ojos y vio lo que Alexander no veía. No había amor allí, ni el cariño de una tía que extrañaba a su sobrina, solo un frío cálculo.
Y cuando Vanessa miró a Clara, un escalofrío le recorrió la espalda. Esa mirada contenía una amenaza, una advertencia, como si Vanessa le estuviera diciendo que se mantuviera al margen. Esa noche, Clara yacía en la cama de su destartalado apartamento, incapaz de dormir. Pensó en la reacción de Emma, en los ojos de Vanessa, en el coche negro aparcado fuera de la mansión 2 días antes, y una idea aterradora se formó en su mente. Emma no le tenía miedo a alguien que se parecía a su madre. Emma le tenía miedo a la propia Vanessa. Eso solo podía significar una cosa. Vanessa había hecho algo que aterrorizaba a Emma, algo relacionado con el accidente, algo tan terrible que había silenciado a la niña durante 2 años. En los días siguientes, Vanessa se adueñó de la casa como si hubiera vivido allí toda su vida. Exigió la habitación de invitados más grande, justo al lado del dormitorio de Emma. Cambió el menú de la cocina, diciendo que Emma necesitaba comer según una dieta que ella creía mejor. Ordenaba al personal como si fuera la señora de la casa y comenzó a interferir en el trabajo de Clara. Creo que Emma debería descansar más en lugar de jugar todo el día, le dijo Vanessa a Alexander durante la cena, con voz llena de falsa preocupación. La señorita Bennet parece hacer que la niña sea demasiado activa. Eso no es bueno para la salud de una niña discapacitada. Clara se sentó a la mesa del personal y escuchó cada palabra. Quería levantarse y decir que esas mismas actividades eran las que habían ayudado a Emma a mejorar, que Emma necesitaba vivir como una niña normal, no encerrada en una habitación como una paciente, pero no tenía derecho, solo era una empleada. Alexander miró a Vanessa, luego a Clara, con el rostro lleno de conflicto. No dijo nada, pero Clara podía ver que no estaba totalmente de acuerdo con Vanessa. Aún así, tampoco se opuso, y eso era lo que más preocupaba a Clara. Todos los días, Vanessa intentaba acercarse a Emma. Le llevaba juguetes, le llevaba caramelos, intentaba hablarle con voz dulce. Pero cada vez que Vanessa se acercaba, Emma entraba en pánico. Temblaba, lloraba sin emitir ningún sonido. Se aferraba con fuerza a Clara o a cualquiera que estuviera cerca, siempre que no fuera Vanessa. La reacción de Emma es muy extraña, le dijo Vanessa a Alexander, con voz llena de preocupación. Creo que puede ser por culpa de la señorita Bennet. Está haciendo que Emma dependa demasiado de ella. Eso no es bueno para el desarrollo de la niña. Clara apretó los dientes al oír eso. Vanessa la culpaba del miedo de Emma, cuando era obvio que Emma le tenía miedo a Vanessa. Pero Alexander no parecía darse cuenta. Estaba demasiado destrozado por la muerte de Catherine, demasiado desesperado por ver una parte de su esposa aún viva, como para ver la verdad que tenía delante. Una tarde, mientras Clara empujaba la silla de ruedas de Emma por el pasillo, Vanessa les bloqueó el paso. La niña necesita descansar, dijo Vanessa con frialdad. Deberías dejarla en su habitación y salir. Creo que a Emma le gusta jugar, respondió Clara, tratando de mantener la voz tranquila. Ha progresado mucho esta última semana. Vanessa se acercó y Emma se encogió inmediatamente en la silla de ruedas, agarrándose a la mano de Clara. No entiendes a la niña en absoluto, dijo Vanessa, con voz aún dulce, pero con los ojos helados. Solo eres una cuidadora. No eres de la familia. No tienes derecho a decidir qué es lo mejor para Emma. Luego se inclinó y miró directamente a los ojos de Clara. Y te aconsejo que sepas cuál es tu lugar. Ahora esta es mi casa. No creas que puedes quedarte aquí para siempre. Clara no dijo nada. Simplemente miró a Vanessa y en ese momento vio claramente la verdadera naturaleza de la mujer. Detrás de ese rostro idéntico al de Catherine, detrás de esa voz dulce y esa sonrisa radiante, se escondía una mente fría y calculadora, una mente peligrosa. Esa noche Clara no pudo dormir. Se quedó tumbada pensando en todo lo que había pasado. Vanessa apareció justo cuando Emma empezaba a mejorar. Vanessa había desaparecido durante 2 años y de repente había vuelto. Emma le tenía pánico a Vanessa, hasta el punto de entrar en pánico, aunque, lógicamente, no tenía motivos para temer a su tía, a menos que Emma tuviera una razón, a menos que Emma supiera algo que nadie más sabía. Clara recordó el día anterior en el jardín, cuando le preguntó a Emma por el accidente. La niña no había respondido, pero ese silencio había sido en sí mismo una respuesta, y ahora había aparecido Vanessa, la mujer a la que Emma más temía. ¿Estaban relacionadas estas dos piezas? Clara decidió que encontraría la respuesta para Emma, porque la niña se merecía la verdad y porque Clara intuía que la verdad lo cambiaría todo. La oportunidad se presentó a la tarde siguiente.
Vanessa salió diciendo que tenía que comprar algunos artículos personales. Alexander estaba en su estudio, ocupado en una videoconferencia con socios comerciales. Emma estaba tomando su siesta después del almuerzo. La casa estaba en silencio. Clara sabía que era el momento de actuar. Subió al segundo piso, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación de Vanessa estaba al final del pasillo, con la puerta de roble bien cerrada. Clara miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Luego empujó la puerta y entró. La habitación estaba extrañamente impecable. La cama estaba perfectamente hecha. Ni una sola arruga. Todo estaba dispuesto en un orden impecable. Nada en ella parecía el dormitorio de una persona normal. Parecía más una sala de exposición que un lugar para vivir. Clara comenzó a buscar. Abrió el cajón de la mesita de noche y solo encontró unos pocos libros y una caja de pastillas para dormir. Revisó el armario. Nada sospechoso. Estaba a punto de darse por vencida cuando sus ojos se posaron en una maleta debajo de la cama. Clara la sacó y la abrió. Dentro había una pequeña caja de madera con el nombre Vanessa Carlton grabado en letras doradas. Clara abrió la caja y contuvo la respiración. Dentro había un viejo diario, con la cubierta de cuero marrón desgastada por el paso del tiempo. Lo abrió y comenzó a leer. Unas líneas airadas y caóticas saltaron a la vista. Catherine vuelve a conseguirlo todo. Papá y mamá la quieren más. Todos la quieren más. ¿Por qué? ¿Por qué siempre soy yo la que se queda en la sombra? Clara pasó la página. Las siguientes entradas eran aún más aterradoras. Alexander me ha mirado hoy. Me ha sonreído. Mi corazón casi explota. Es el hombre más perfecto que he conocido nunca. Rico, poderoso, guapo. Tiene que ser mío. La página siguiente. Catherine me lo ha robado. Siempre me lo roba todo. La odio, la odio, la odio. La letra se hacía más grande y violenta, casi rasgando el papel. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Siguió pasando páginas y encontró una fotografía entre ellas. Era la foto de la boda de Alexander y Catherine, pero la cara de Catherine había sido tachada con un bolígrafo rojo. Líneas violentas, como si alguien quisiera borrarla de la existencia. Junto al rostro de Alexander, había una sola palabra escrita: mía. Clara lo fotografió todo con su teléfono. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo con firmeza. Era una prueba de que Vanessa estaba celosa de Catherine, obsesionada con Alexander, y que podría haber hecho algo terrible. Estaba a punto de guardar el diario cuando oyó pasos en el pasillo. El pánico se apoderó de ella. Clara metió todo en la caja y volvió a empujar la maleta debajo de la cama. Se había levantado justo cuando se abrió la puerta. Vanessa estaba allí, con sus ojos azules fríos como el hielo. ¿Qué estás haciendo en mi habitación? Clara sintió que su corazón casi se detenía, pero había sobrevivido 3 años con Derek. Sabía cómo mentir para protegerse. Lo siento. Estaba buscando toallas limpias para Emma, dijo Clara, con una voz sorprendentemente tranquila. En la lavandería no quedaban toallas y pensé que este era el cuarto de la ropa blanca. Las habitaciones aquí son muy parecidas. Me confundí. Vanessa la miró fijamente, recorriendo la habitación con la mirada en busca de cualquier signo de intrusión. Clara rezó para haberlo dejado todo exactamente como estaba. La lavandería está en la primera planta, dijo Vanessa con frialdad. Llevas casi 2 semanas trabajando aquí y no lo sabes. No suelo venir a esta planta, respondió Clara. Una vez más, siento haber entrado en tu habitación sin permiso. Vanessa sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La próxima vez, deberías preguntar primero. No me gusta que haya extraños en mi habitación privada. Clara asintió y salió, sintiendo la mirada de Vanessa clavada en su espalda. Sabía que Vanessa no la creía, y eso significaba que estaba en peligro. Esa noche, Clara llamó a Ethan como de costumbre, pero esta llamada fue diferente a las demás. Hermana Clara. La voz de Ethan sonaba ansiosa. Hoy ha venido un desconocido al hospital preguntando por ti. El corazón de Clara pareció detenerse. ¿Cómo era? Un hombre, de unos 30 años. Dijo que era un viejo amigo tuyo y que quería encontrarte. Pero Clara, no parecía tu amigo. Me miraba como si quisiera devorarme viva. Clara agarró el teléfono con fuerza, temblando. Derek. Derek había encontrado a Ethan. Eso significaba que la había encontrado a ella. Te llamaré más tarde, Ethan. No le digas a nadie nada sobre mí. Si vuelve, dile que no sabes quién es Clara Bennett. Hermana, ¿qué pasa?
Te lo explicaré más tarde. Confía en mí. Clara terminó la llamada y se dejó caer al suelo de su destartalado apartamento. Por un lado estaba Vanessa con su oscuro secreto. Por el otro, Derek, que la perseguía. Estaba atrapada entre dos peligros mortales y no tenía ni idea de cuánto tiempo más podría seguir huyendo. A la mañana siguiente, Clara llegó a la mansión con el corazón encogido. No había dormido en toda la noche. Su mente daba vueltas mientras las piezas iban encajando poco a poco. El diario de Vanessa, Derek buscándola, el terror de Emma hacia Vanessa. Todo se entrelazaba en una peligrosa red, y ella estaba atrapada en el centro. Clara encontró la manera de llevar a Emma al jardín trasero, lejos de Vanessa. Era el momento de hablar con la niña, hablar de verdad, no a través de cuentos de hadas, sino a través de la verdad. Empujó la silla de ruedas hasta el rincón más alejado del jardín, donde había un banco de piedra bajo un viejo roble. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, esparciendo manchas de luz danzantes por el suelo. Emma, dijo Clara en voz baja, quiero contarte una historia, no un cuento de hadas. Una historia real, la historia de Clara. Emma la miró con sus ojos grises atentos. Clara respiró hondo. Clara también iba a tener un bebé, dijo en voz baja, con la garganta apretada por los dolorosos recuerdos que le venían a la mente. Clara era una niña pequeña y estaba muy feliz. Soñaba con tener a su hija en brazos, cantarle para que se durmiera, enseñarle a dar sus primeros pasos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Pero continuó. Pero entonces alguien hizo daño a Clara. Esa persona empujó a Clara y el bebé de Clara no pudo venir al mundo. Emma la observó y sus propios ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, como si comprendiera el dolor que Clara describía. ¿Conoces ese sentimiento, Emma?, susurró Clara. El sentimiento de perder a alguien a quien amas. Un dolor tan profundo que no se puede expresar con palabras. La necesidad de guardar un secreto para siempre, porque hablar de ello dolería demasiado. Emma no dijo nada, pero extendió su pequeña mano y tomó la de Clara, apretando sus delgados dedos como si quisiera transmitir un mensaje que las palabras no podían expresar. Clara también permaneció en silencio durante mucho tiempo. Clara continuó. Clara tenía miedo de decir la verdad porque la persona que le había hecho daño era muy peligrosa. Clara temía que, si hablaba, esa persona volviera a hacerle daño o hiciera daño a las personas que quería. Emma empezó a temblar, bajó la mirada y de repente tiró de la mano de Clara y señaló hacia la casa. Clara siguió su mirada y vio a Vanessa de pie en una ventana del segundo piso, observándolas. Cuando Clara volvió a mirar, Emma negaba violentamente con la cabeza, con los ojos llenos de miedo y desesperación. Clara lo entendió al instante. «Tienes miedo de la tía Vanessa, ¿verdad?», susurró Clara. Emma la miró durante un largo momento y luego asintió lenta pero claramente. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. «¿La tía Vanessa hizo algo que te asustó?», preguntó Clara. Emma volvió a asentir y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Clara le agarró la mano con fuerza a Emma, obligando a su voz a mantenerse tranquila mientras temblaba por dentro. «¿La tía Vanessa tiene algo que ver con el accidente de tu madre?». Emma no asintió ni negó con la cabeza. En cambio, miró a Clara con los ojos llenos de dolor y las lágrimas brotaron como un torrente. Su pequeño cuerpo temblaba. Sus labios temblaban como si quisiera hablar, pero no pudiera. Clara abrazó a Emma, sintiendo cada estremecimiento del cuerpo de la niña. Lo entendió. Ese silencio era la respuesta. Emma sabía algo sobre el accidente, algo relacionado con Vanessa, algo tan terrible que había sellado sus labios durante 2 años. «No pasa nada», le susurró Clara al oído a Emma. «CL lo entiende. Clara no te obligará a hablar, pero te promete que te protegerá. Pase lo que pase, Clara no dejará que nadie te vuelva a hacer daño». Emma se aferró a Clara y su cuerpo se fue calmando poco a poco. En ese momento, 2 almas rotas se encontraron. Una mujer que había perdido a su hija y una niña que había perdido a su madre, ambas cargando con secretos demasiado pesados de soportar, ambas asustadas y solas. Pero ahora se tenían la una a la otra. Esa noche, Clara no se fue a casa. Le pidió permiso a Alexander para quedarse a dormir porque Emma parecía estar mal después de la emotiva tarde. Alexander accedió sin hacer muchas preguntas. Quizás él también sintió el vínculo especial entre Clara y su hija. A Clara le dieron la pequeña sala de personal en el primer piso, cerca del dormitorio de Emma. Se acostó en la cama, pero no podía dormir.
Su mente daba vueltas con lo que Emma había confirmado antes en el jardín. Vanessa estaba relacionada con el accidente. Emma sabía algo, pero la niña tenía demasiado miedo para hablar. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Clara oyó pasos en el pasillo. Abrió la puerta en silencio y miró fuera. Una figura se movía hacia la cocina. Vanessa. Clara dudó un segundo y luego decidió seguirla. Se movía como una sombra, sin hacer ruido al caminar. Los años que había pasado con Derek le habían enseñado a hacerse invisible cuando era necesario. Vanessa entró en la cocina y salió al balcón trasero. Clara se escondió detrás de la pared, lo suficientemente cerca como para huir, lo suficientemente lejos como para no ser vista. El sonido de un teléfono con el altavoz activado rompió el silencio de la noche. El plan está funcionando a la perfección, dijo la voz de Vanessa, completamente diferente del tono dulce que utilizaba delante de Alexander. Esta voz era fría, calculadora y cruel. Alexander confía plenamente en mí. Me mira y ve a Catherine. Está cegado por el dolor y no puede ver la verdad que tiene delante. Y la chica, una voz de hombre, preguntó desde el teléfono. «Emma», se burló Vanessa, «sigue teniendo tanto miedo de mí que no puede hablar». Bien, mientras permanezca en silencio, nadie sabrá lo que pasó ese día. ¿Ese día?, preguntó el hombre. «¿Qué hiciste realmente?» Clara contuvo la respiración, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. «Ya te lo he dicho», respondió Vanessa con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Catherine descubrió que yo todavía amaba a Alexander. Amenazó con contárselo todo y con no dejarme volver a ver a mi sobrina nunca más. Siempre fue así, siempre pensando que tenía derecho a controlarlo todo solo por ser la hermana mayor». Clara tuvo que taparse la boca para no gritar. «Discutimos en el coche», continuó Vanessa. La niña estaba en el asiento trasero, pero no me importaba. Estaba furiosa. Catherine me insultó. Dijo que era patética, que estaba obsesionada con su marido. Le agarré del pelo, ella me empujó y yo giré bruscamente el volante. La voz de Vanessa era gélida. El coche se precipitó por el acantilado. No quería matarla, solo quería darle una lección. Pero cuando vi que estaba muerta, me di cuenta de que era una oportunidad. Catherine me quitó a Alexander durante 9 años. Ahora se ha ido. Él es mío. Clara sintió que estaba a punto de desmayarse. Vanessa había matado a Catherine y Emma lo había visto todo. Por eso la niña había estado callada durante 2 años. «¿Y la niña?», preguntó el hombre, «es la única testigo». «Sí, y ese es el problema». Vanessa suspiró. «La amenacé después del accidente. Le dije que si se lo contaba a su padre, él moriría». Estaba tan asustada que se quedó muda. «Pero ahora está esa cuidadora. Está haciendo que la niña se abra. Veo que la niña la mira como a una madre. Tarde o temprano hablará». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó el hombre. «Primero eliminaré a la cuidadora», respondió Vanessa. «La he investigado. Clara Bennett no es su verdadero nombre. Está huyendo de su ex marido, un detective de policía llamado Derek Lawson. Me puse en contacto con él y le dije dónde está. Vendrá y se encargará de ella por mí. 2 pájaros de un tiro». Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Derek?». Vanessa se había puesto en contacto con Derek. «¿Y cuando ella se haya ido?», preguntó el hombre. «La niña tendrá un pequeño accidente», dijo Vanessa con indiferencia. «Nadie sospechará nada. Una niña discapacitada con inestabilidad psicológica podría hacerse daño en cualquier momento. Y cuando muera, Alexander solo me tendrá a mí. Lo consolaré, permaneceré a su lado y con el tiempo, me amará como debería haberlo hecho desde el principio». Clara no podía seguir escuchando. Retrocedió paso a paso, con cuidado de no hacer ruido. Regresó a su habitación, cerró la puerta y se derrumbó en el suelo. Todo su cuerpo temblaba. Vanessa era una asesina. Había matado a Catherine y planeaba matar a Emma, y Derek estaba al caer. Clara cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a brotar. Podía huir, podía desaparecer en ese mismo instante. Antes de que Derek la encontrara, antes de que todo empeorara. Llevaba 2 años huyendo. Huir era lo que mejor se le daba. Pero entonces la cara de Emma apareció en su mente. Esos ojos grises llenos de miedo, esa manita que agarraba la suya, ese susurro débil que la llamaba mamá. La niña había perdido a su madre. Llevaba 2 años en silencio por el terror. Era víctima de una mujer loca. Y si Clara se marchaba, nadie la protegería. Nadie excepto Alexander, que estaba completamente bajo el control de Vanessa. Clara abrió los ojos y se secó las lágrimas. Había huido toda su vida de familias de acogida abusivas,
de Derek, del dolor de perder a su bebé, pero esta vez no huiría. Esta vez lucharía por Emma porque la niña merecía tener a alguien de su lado, porque Clara había prometido protegerla y mantendría esa promesa sin importar el coste. A la mañana siguiente, Clara buscó a Blake en cuanto apareció en la puerta de la mansión. Sabía que era una gran apuesta. Blake podría no creerla, podría contárselo todo a Alexander y podrían despedirla antes de que tuviera oportunidad de hacer nada. Pero no tenía otra opción. No podía enfrentarse sola a Vanessa y Derek al mismo tiempo. «Necesito hablar contigo», dijo Clara en voz baja y urgente. «Aquí no es seguro hablar en privado». Blake la miró con recelo, pero luego asintió. Caminaron hasta el jardín trasero, donde no había cámaras y nadie podía escucharlos. Clara le contó todo. El diario que había encontrado en la habitación de Vanessa, la llamada telefónica de la noche anterior, la confesión de Vanessa sobre haber girado bruscamente el volante, el plan para matar a Emma, el hecho de que Vanessa se había puesto en contacto con Derek. Le contó todo sin ocultar nada, incluida su verdadera identidad. Blake permaneció en silencio mientras Clara hablaba. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero Clara vio cómo apretaba la mandíbula poco a poco. «¿Tienes pruebas?», preguntó Blake cuando ella terminó. «Tengo fotos del diario y de la foto de boda que fue rajada», dijo Clara, sacando su teléfono. «Pero no conseguí grabar la llamada de anoche». Blake miró las fotos y la frialdad de sus ojos se convirtió poco a poco en ira. «Nunca confié en esa mujer», dijo con amargura. «Desde el primer momento en que apareció, sabía que algo no iba bien. Pero el jefe no me escuchó. Estaba demasiado destrozado, demasiado desesperado por ver a la señora Catherine en ella». «¿Me ayudarás?», preguntó Clara, con la esperanza creciendo en su pecho. «Investigaré», asintió Blake. «Encontraré pruebas más sólidas. Revisaré los archivos del accidente. Averiguaré dónde ha estado realmente durante los últimos 2 años. Pero debes tener cuidado. Si ella se da cuenta, ya sabes, estarás en peligro». «Lo sé», dijo Clara. «Pero Emma es más importante. Es la única testigo. Si Vanessa actúa antes de que consigamos pruebas, todo habrá terminado». Blake la observó durante un largo momento y su mirada cambió. Ya no era fría ni dubitativa, sino llena de respeto. «Eres más valiente de lo que pensaba. Clara Bennett, o sea cual sea tu verdadero nombre, te protegeré a ti y a la niña, te lo prometo». Clara asintió, sintiendo un pequeño alivio. Al menos ahora tenía un aliado, pero Vanessa se movió más rápido de lo que esperaban. Esa tarde, le llevó personalmente el almuerzo a Emma, diciendo que quería estar más cerca de su sobrina. Clara no pudo detenerla sin levantar sospechas. Solo pudo observar cómo Emma comía a regañadientes bajo la mirada de Vanessa. Una hora más tarde, Emma comenzó a sentirse somnolienta. Cayó en un sueño profundo y no pudo despertarse, como si hubiera tomado un sedante fuerte. Clara entró en pánico y llamó a un médico, pero Vanessa intervino. «Solo está cansada», le dijo Vanessa a Alexander con falsa preocupación. «La señorita Bennett la ha dejado estar demasiado activa estos últimos días. Ya te dije que no sabe cómo cuidar a una niña discapacitada. La niña necesita descansar, no jugar todo el día». Alexander miró a Emma, que dormía profundamente, y luego a Clara. En sus ojos, Clara vio que empezaba a surgir la duda. «Quizás Vanessa tenga razón», dijo Alexander lentamente. «Quizás Emma necesite tiempo para descansar. A partir de mañana, reduce sus actividades». Clara quería gritar que Vanessa había drogado la comida, que todo era un complot, pero no tenía pruebas. Si acusaba a Vanessa ahora, Vanessa lo negaría y Clara sería despedida. «Sí, lo entiendo», dijo Clara en voz baja, tragándose el nudo que tenía en la garganta. A espaldas de Alexander, Vanessa sonrió triunfante. Esa sonrisa decía que estaba ganando. Se estaba apoderando de la casa, se estaba apoderando de Alexander, y tarde o temprano se desharía tanto de Clara como de Emma. Esa noche, Clara recibió un mensaje de Blake. Había encontrado información. Vanessa no había desaparecido durante 2 años, como afirmaba. Había estado en Los Ángeles observando a Alexander desde lejos y esperando el momento adecuado. Recientemente, había retirado una gran suma de dinero, posiblemente para contratar a alguien que hiciera el trabajo sucio. «Estamos en una carrera contra el tiempo», escribió Blake. «Ella está planeando algo. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Clara miró hacia la habitación de Emma, donde la niña yacía dormida, drogada. Apretó con fuerza su teléfono.
El tiempo se agotaba y no sabía cuánto le quedaba antes de que todo se derrumbara. 2 días después, lo que Clara más temía finalmente sucedió. Estaba en la sala de estar con Emma, tratando de mantener a la niña despierta con cuentos suaves después de que el efecto de la droga para dormir hubiera desaparecido. Cuando sonó el timbre, Clara no le dio importancia, pensando que era un invitado para Alexander. Entonces oyó una voz familiar en el pasillo y la sangre de sus venas se heló. Esa voz. La voz que había intentado olvidar durante 2 años. La voz que le había susurrado falsas palabras de amor al oído antes de que le golpeara. La voz que le había gritado mientras la empujaba por las escaleras. Derek. La puerta de la sala se abrió y él entró. Derek Lawson estaba igual que antes. Seguía siendo guapo, con su cabello castaño bien peinado, un traje gris a medida y la sonrisa encantadora que una vez había hecho que Clara confiara en él. Pero Clara veía lo que se escondía bajo esa superficie perfecta. Crueldad, locura controladora. «Hola, mi amor», dijo Derek con dulzura, tan dulce que le daba náuseas. «Por fin te encontré». Clara se levantó instintivamente y tiró de la silla de ruedas de Emma detrás de ella, protegiendo a la niña como si fuera un monstruo. «No tienes derecho a estar aquí», dijo Clara, con la voz temblorosa pero firme. «Estamos divorciados». «¿Divorciados?». Derek se rió con frialdad. «Desapareciste sin decir nada y dejaste los papeles del divorcio sobre la mesa. ¿Crees que eso es todo? ¿Crees que puedes dejarme sin pagar el precio?». Se acercó. Clara retrocedió, agarrándose a la silla de ruedas de Emma. La niña temblaba, sintiendo el peligro en el aire. «¿Qué haces aquí?», dijo Alexander al entrar, con voz gélida. Había estado de pie en la puerta, observándolo todo. Blake apareció a su lado, alerta. Derek se volvió, esbozando una sonrisa amistosa. «Tú debes de ser Alexander Thornton. Soy Derek Lawson, detective del Departamento de Policía de Nueva York. Y esta es mi esposa», dijo, señalando a Clara. «Se escapó hace 2 años utilizando una identidad falsa. Estoy aquí para llevarla a casa». «No es tu esposa», respondió Alexander con serenidad. «Por lo que sé, se divorció de ti». «Un divorcio no tiene valor cuando una de las partes está huyendo», dijo Derek, con una sonrisa cada vez más sombría. «Es una delincuente, señor Thornton. Está utilizando una identidad falsa. Podría arrestarla ahora mismo si quisiera». «Entonces, ¿por qué no lo hace?», preguntó Alexander con frialdad. «¿Por qué ha venido solo en lugar de con una orden judicial? ¿Por qué la llama su esposa en lugar de sospechosa?». Derek dudó y su sonrisa se desvaneció. Clara aprovechó el momento. «Huí porque me pegaba», dijo con voz entrecortada, pero clara. «Durante 3 años me pegaba cada vez que bebía, cada vez que se enfadaba, cada vez que le disgustaba. Es policía, así que no podía acudir a la policía. No tenía a dónde huir. Está mintiendo». Derek intervino, con los ojos encendidos. «Está delirando, inventándose cosas para difamarme». «No estoy mintiendo», gritó Clara, con lágrimas en los ojos. «Estaba embarazada de 7 meses cuando me empujó por las escaleras. Mi hija murió por su culpa. Él mató a mi hija». El silencio se apoderó de la sala. El rostro de Derek se retorció de rabia. Los ojos grises de Alexander se volvieron gélidos mientras lo miraba fijamente. Ella se cayó por las escaleras. Derek gruñó. «Fue un accidente». «¿Un accidente?». Clara se rió amargamente entre lágrimas. «Como si cada vez que me pegabas fuera un accidente. Como si todos los moretones fueran porque me caí. Siempre tenías excusas, pero las cicatrices en mi cuerpo no mienten. Y la muerte de mi hija no miente». Se subió la manga, revelando cicatrices tenues, marcas de años de abuso. Alexander las miró y algo en su mirada cambió. Todas las dudas se desvanecieron, dejando solo una furia fría. «Sal de mi casa», dijo Alexander en voz baja peligrosamente. «No tienes derecho a echarme», gritó Derek. «Soy policía. Tú eres un criminal. ¿Qué crees que puedes hacerme? Creo que puedo hacer que te arrojen al East River y nadie encontrará tu cuerpo». Alexander respondió con calma. «Blake, acompaña a nuestro invitado fuera y, si vuelve, ya sabes lo que hay que hacer». Blake ve el brazo de Derek. Este se resiste, con el rostro enrojecido por la rabia. «Te arrepentirás de esto, Clara», gritó Derek mientras se lo llevaban a rastras. «No podrás esconderte para siempre. Te encontraré. Siempre te encontraré». La puerta se cerró de golpe. Derek se había ido. Clara se quedó temblando, con las lágrimas aún cayendo, las rodillas temblorosas.
hasta que una mano la estabilizó. «Aquí estás a salvo», dijo Alexander, todavía frío, pero con algo más suave debajo. «No puede tocarte mientras estés en mi casa». Clara lo miró con sorpresa y gratitud. No entendía por qué la defendía. Ella solo era una niñera con una identidad falsa, pero él la apoyaba. Arriba, detrás de una cortina, Vanessa lo observaba todo. Había sonreído cuando llegó Derrick, satisfecha de que su plan estuviera funcionando. Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio a Alexander proteger a Clara. «Aleja a Derrick y coge a la chica del brazo». «No», susurró Vanessa, con los ojos oscurecidos por los celos. «No debe mirarla así. Es mío». Tenía que cambiar su plan. No podía esperar más a que Derrick se ocupara de Clara. Actuaría ella misma, y lo haría rápido. Esa noche, después de que Emma se hubiera quedado profundamente dormida, Alexander llamó a Clara a su estudio. La habitación estaba bañada por la suave luz dorada de una lámpara de escritorio, lo que creaba una calidez completamente diferente a su atmósfera fría habitual. Alexander estaba sentado en un sillón junto a la ventana, no detrás de su escritorio como siempre. Le indicó a Clara que se sentara en la silla frente a él. «Quiero saber la verdad», dijo Alexander, con una voz más baja y suave de lo que Clara había oído nunca. «¿Toda la verdad? No porque dude de ti, sino porque quiero comprenderte». Clara lo miró, vacilante. Había contado parte de su historia delante de Derrick ese mismo día, pero eso era solo la superficie de una herida mucho más profunda. Todavía había mucho que no había contado, mucho dolor que nunca había compartido con nadie. «¿Por qué quieres saberlo?», preguntó Clara. «Solo soy una niñera». «Porque no eres solo una niñera», respondió Alexander, con sus ojos grises fijos en ella. «Eres la mujer que me devolvió a mi hija. Eres la única persona en la que Emma ha confiado en 2 años. Y esta tarde, cuando te vi entre Derrick y Emma, supe que estabas dispuesta a sacrificarte para protegerla. Quiero saber quién es esa mujer». Clara sintió que le ardían los ojos. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. No con lástima, ni con recelo, sino con verdadero respeto, y comenzó a hablar. Le contó sobre el incendio cuando tenía 5 años, sobre la muerte de sus padres mientras dormían, sobre cómo cargó a Ethan, de 2 años, y saltó por la ventana para escapar. Le contó sobre el orfanato, sobre cómo lloraba sola por las noches pensando en su madre, sobre la sensación de no ser querida cuando ninguna familia quería adoptar a los 2 hermanos juntos. Le contó sobre los hogares de acogida abusivos, sobre el padrastro que bebía y la golpeaba, sobre la madre de acogida que la encerraba en el sótano cuando cometía un error. Le contó sobre Derrick, sobre cómo apareció como un salvador y le prometió una vida mejor. Sobre la boda cuando tenía 22 años, sobre los breves meses de felicidad y sobre la primera paliza. Le contó sobre 3 años de infierno, de cómo ocultaba los moretones bajo mangas largas, de las noches llorando en el suelo después de ser golpeada, de no tener a nadie a quien acudir porque su marido era policía, de sentirse atrapada en una prisión sin barrotes, y luego le contó lo de su hija. Se le quebró la voz cuando habló de los 7 meses de embarazo en secreto, de la esperanza de que el bebé lo cambiaría todo, de la noche en que Derrick se enteró y la arrastró por el pelo hasta lo alto de las escaleras, de la caída, del sonido de los huesos rompiéndose, de despertarse en el hospital y que le dijeran que su hija había muerto. «Era una niña», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. «La llamé Lily. Soñaba con tenerla en brazos, cantarle para que se durmiera, protegerla de todo lo que yo había sufrido, pero se fue antes de poder ver este mundo». Clara sollozaba, con un sonido que le salía de lo más profundo del pecho. Hacía mucho tiempo que no lloraba así. Había enterrado el dolor. Se había dicho a sí misma que las lágrimas no solucionaban nada, pero ahora no podía parar. Un pañuelo apareció ante ella. Clara levantó la vista y vio que Alexander se había sentado a su lado. Sus ojos grises ya no eran fríos, reflejaban dolor, comprensión y algo más que ella no podía nombrar. «No te merecías nada de eso», dijo Alexander con voz ronca. «Nadie se lo merece». «¿Por qué no me juzgas?», preguntó Clara entre lágrimas. «Te mentí. Usé una identidad falsa. Traje peligro a tu hogar porque lo entiendo». Alexander dijo, «Sé lo que se siente estar atrapado sin poder escapar. Sé lo que significa hacer cosas que no quieres solo para sobrevivir. Sé lo que es perder a alguien a quien amas y ser incapaz de evitarlo». La miró a los ojos y Clara sintió que él veía directamente su alma.
Ella le devolvió la mirada y vio a un hombre destrozado que intentaba curarse, igual que ella. Dos almas heridas que se encontraban en la oscuridad. Ya no tienes que huir, dijo Alexander en voz baja. Aquí estás a salvo. ¿Con Emma conmigo? Clara no sabía quién se movió primero. Quizás ambos. Pero al momento siguiente, ella estaba en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. Él no la besó, solo la abrazó, protegiéndola y cobijándola. Y para Clara, eso significaba más que cualquier beso. No era el amor ardiente de las películas. Era algo más lento y profundo. Una conexión entre dos personas heridas por la vida. Por fin habían encontrado un lugar donde sanar. Y en la oscuridad, por primera vez en mucho tiempo, Clara ya no se sentía sola. A la mañana siguiente, 2 días después de aquella noche, Vanessa actuó. Había observado lo suficiente como para darse cuenta de que la relación entre Alexander y Clara estaba cambiando. Había visto la forma en que Alexander miraba a Clara cuando creía que nadie se daba cuenta. Había visto los momentos en los que se acercaban más de lo necesario. Lo vio todo y los celos que sentía se convirtieron en una rabia que ardía lentamente. Alexander tenía que ser suyo. Había matado a su propia hermana para tenerlo. Había esperado 2 años. No iba a permitir que una niñera cualquiera se lo quitara. Esa mañana, Vanessa fue a ver a Alexander a su estudio con expresión preocupada. Alexander, acabo de recibir noticias de un amigo, dijo con urgencia. Alguien está planeando atacar uno de tus almacenes en Brooklyn. No conozco los detalles, pero he oído que actuarán esta noche. Alexander frunció el ceño. ¿Quién te ha dicho eso? Un viejo conocido de cuando aún era abogada, respondió Vanessa. Lo escuchó por casualidad en una reunión a puerta cerrada. No pudo decir mucho, pero dijo que era algo grave. Deberías comprobarlo inmediatamente. Alexander dudó. Había empezado a dudar de Vanessa tras los informes de Blake, pero no podía ignorar la información sobre su almacén. Vanessa no se había basado solo en un mensaje. Se había coordinado con los rivales de Alexander para simular una violación del perímetro en tiempo real en los muelles de Brooklyn, creando una distracción que parecía auténtica incluso para los exploradores de Alexander. Si alguien realmente planeaba un ataque, tenía que ocuparse de ello. Blake, prepara el coche, ordenó Alexander. Nos vamos a Brooklyn ahora mismo. Blake miró a Vanessa con cautela y luego asintió. Antes de salir, Alexander se detuvo en la puerta y miró hacia la sala de estar, donde Clara jugaba con Emma. Algo le inquietaba. Un vago instinto le decía que no debía irse, pero los negocios eran los negocios. No podía dejar que las emociones lo dominaran. Volveré pronto, le dijo Alexander a Clara al pasar. Cuida de Emma. Clara asintió sin saber que esa sería la última vez que vería a Alexander antes de que todo se derrumbara. En cuanto el coche de Alexander desapareció tras la esquina, Vanessa sacó su teléfono y envió un mensaje. Ya está en camino. Haz lo que sea necesario para retenerlo allí. Lo tenía todo preparado. La banda rival de Alexander, con la que había estado en contacto durante semanas, lo atraparía en Brooklyn. No para matarlo, ella no quería que Alexander muriera. Solo necesitaba retrasarlo lo suficiente para ocuparse de las cosas aquí. Vanessa entró en la sala de estar, donde Clara estaba sentada junto a Emma. Llevaba una bandeja con té y una dulce sonrisa en los labios. Clara, creo que deberíamos hablar. Vanessa dejó la bandeja sobre la mesa. Sé que no hemos empezado con buen pie. Quiero hacer las paces. Clara la miró con cansancio. No confiaba en esa mujer ni por un segundo, pero no podía rechazarla delante de Emma sin levantar sospechas. Te he preparado té. Vanessa sirvió una taza y se la acercó a Clara. Manzanilla, te ayuda a relajarte. Pareces agotada. Clara dudó, pero pensó que rechazarlo haría sospechar a Vanessa. Tenía que parecer normal hasta que Blake reuniera pruebas suficientes. Levantó la taza y dio un sorbo. Vanessa sonrió, con un brillo de triunfo en los ojos. 10 minutos más tarde, Clara comenzó a sentirse mareada. Le pesaba la cabeza. Veía borroso y le fallaban las fuerzas. Intentó ponerse de pie, pero volvió a desplomarse en la silla. ¿Qué has echado en el té?, preguntó Clara, ya con dificultad para articular las palabras. Solo una pastilla para dormir, respondió Vanessa con frialdad. Suficiente para que duermas mucho tiempo. Te crees muy lista, ¿verdad? Se acercó y miró a Clara con desprecio. Sé que te colaste en mi habitación. Sé que escuchaste esa llamada. ¿Sabes demasiado, Clara Bennett? ¿O debería llamarte Clara Lawson?
Clara luchó contra la oleada de somnolencia. Tú mataste a Catherine. Sí, yo la maté. Vanessa lo admitió sin remordimientos. Me robó a Alexander. Me quitó todo lo que me merecía. Yo lo amé primero. Yo lo conocí primero. Pero ella apareció con esa falsa inocencia y me lo arrebató delante de mis narices. Durante 9 años tuve que verlos felices mientras yo me consumía de celos. Vanessa se rió con amargura y locura. Ese día, en el coche, dijo que le contaría a Alexander lo que sentía y que me prohibiría ver a Emma. Creía que tenía derecho a controlar mi vida. Le demostré quién tenía realmente el poder. Agarré el volante y ella murió. Se lo merecía. Y Emma, susurró Clara, con los ojos casi cerrados. Ella lo vio todo. Es la única testigo. Vanessa miró a Emma, que temblaba en su silla de ruedas. Y se llevará ese secreto a la tumba, dijo con calma. La amenacé con que, si hablaba, su padre moriría. Estaba tan aterrorizada que se quedó muda. Pero tú viniste y la hiciste volver a hablar. Lo has arruinado todo. Vanessa se volvió hacia Clara, con sus ojos azules fríos como el hielo. Así que primero te eliminaré a ti. Luego, la niña tendrá un pequeño accidente. Una niña discapacitada, mentalmente inestable, que se hace daño a sí misma. Nadie sospechará nada. Y cuando ambas desaparezcáis, Alexander solo me tendrá a mí. Lo consolaré, permaneceré a su lado, y él finalmente me amará. Estás loca, susurró Clara mientras sus fuerzas se desvanecían. Loca. Vanessa se rió. Quizás, pero solo los locos se atreven a hacer lo necesario para conseguir lo que quieren. Clara sintió que el mundo se hundía en la oscuridad. Antes de perder el conocimiento, oyó los sollozos ahogados de Emma y la voz amenazante de Vanessa. No te preocupes, Emma. La tía cuidará de ti. Muy bien. Clara no estaba completamente inconsciente. La droga del té era lo suficientemente fuerte como para hacerle perder el control de su cuerpo, pero no lo suficiente como para sumirla en un sueño profundo. Aún podía oír, aún podía sentir, aunque no pudiera abrir los ojos ni mover las extremidades. Oyó los pasos de Vanessa alejándose de la habitación, oyó puertas abriéndose y cerrándose, oyó a alguien rebuscando en algún lugar de la casa. Vanessa estaba buscando algo, quizás una cuerda, quizás algo peor. Clara se obligó a concentrarse, reuniendo toda su voluntad para luchar contra la droga. No podía morir allí. No podía dejar a Emma sola con esa loca. Había prometido protegerla. Lo había prometido. Poco a poco, Clara recuperó un fragmento de conciencia. Aún no podía moverse mucho, pero podía abrir los ojos ligeramente, lo suficiente para ver la habitación a través de una estrecha rendija. Decidió fingir que seguía inconsciente y esperar una oportunidad. Los pasos volvieron. Vanessa entró en la habitación con una larga cuerda en la mano. Miró a Clara, que yacía inmóvil en el suelo, y sonrió con satisfacción. Bien, sigue dormida, murmuró Vanessa. Ahora me ocuparé primero de ella y luego de la niña. Se acercó y se agachó para atar a Clara. Clara mantuvo la respiración constante, ocultando que estaba despierta. Esperaba una oportunidad para resistirse, aunque sabía que casi no tenía ninguna. Entonces se oyó un suave sonido procedente de la puerta. El silencioso rodar de las ruedas de una silla de ruedas sobre la madera. Vanessa levantó la vista y Clara miró a través de sus pestañas. Emma estaba allí. Había salido del salón, impulsada por la preocupación o el instinto. Se sentó en la puerta, con los ojos grises muy abiertos por el horror al ver a Vanessa inclinada sobre Clara con la cuerda en la mano. «Qué oportuno», dijo Vanessa con dulzura. «Puedes despedirte de tu querida niñera», dijo Emma temblorosa, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Vio a Clara en el suelo, a Vanessa con la cuerda, y el miedo se apoderó de ella. Esta era la mujer que había matado a su madre, la mujer que la había amenazado durante 2 años y le había robado la voz. Ahora estaba a punto de hacer daño a Clara, la única persona que había devuelto la luz a su vida. Vanessa se levantó y se acercó a Emma. «No te preocupes, Emma», dijo con voz dulce, pero con ojos helados. «La tía te cuidará. Seré tu nueva madre. Solo tienes que comportarte y permanecer en silencio como siempre». Extendió la mano para tocar a Emma, y en ese instante, algo se rompió dentro de la niña. 2 años de silencio, 2 años de miedo, 2 años llevando un secreto sola. Todo explotó. Emma miró a Vanessa, luego a Clara. Recordó las historias, los sándwiches de mariposas,
los cálidos abrazos cuando tenía miedo. Recordó la promesa de Clara de protegerla sin importar lo que pasara. Clara la había protegido. Ahora era su turno. El miedo que había aprisionado a Emma durante 2 años, de repente se volvió más pequeño que el miedo a perder a Clara. Y desde lo más profundo de su garganta, silenciosa durante 730 días, brotó un sonido. No. El grito de Emma retumbó en la habitación, rompiendo el silencio. Era la primera palabra clara que escapaba de sus labios desde aquel trágico día, llevando consigo todo lo que había guardado en su interior. Vanessa se quedó paralizada, con el rostro pálido por la conmoción. La niña había hablado. «No le hagas daño a Clara», continuó Emma, con la voz alta y temblorosa, pero decidida. «No debes hacerle daño a Clara». «Cállate», gritó Vanessa. «Debes callarte. Si hablas, tu padre morirá. Te lo dije». «No», Emma negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «Ya no te tengo miedo. Eres mala. Mataste a mi madre». La habitación pareció congelarse. Clara seguía en el suelo. Sintió que su corazón se aceleraba al oír a Emma decir la verdad que había enterrado durante 2 años. «Mientes», rugió Vanessa, acercándose. «Solo eres una niña. Nadie te creerá». «Lo vi», dijo Emma lentamente, imparable. «En el coche, mamá y tú discutisteis. Le tiraste del pelo. Agarraste el volante. El coche se cayó. Lo vi todo. Mataste a mi madre. Mataste a mi madre». El último grito de Emma resonó en la habitación de la casa, como si el mundo entero tuviera que oír la verdad. Vanessa retrocedió tambaleándose, con el rostro desencajado por la rabia y el pánico. Había subestimado el poder del amor. «Te arrepentirás de esto». Vanessa gruñó y se abalanzó sobre Emma, pero no llegó a alcanzarla porque, en ese preciso momento, la puerta principal se abrió de golpe y apareció Alexander. Alexander se quedó en la puerta, sus ojos grises recorriendo la habitación en un instante congelado. Vio a Clara tendida inmóvil en el suelo. Vio a Emma llorando en su silla de ruedas. Vio a Vanessa de pie entre ellas con una cuerda en la mano y el rostro desencajado por la rabia. Y lo había oído todo. El grito de Emma había resonado en el pasillo en el momento en que él entró en la casa. «La tía mató a mi madre». Esas 4 palabras destrozaron el mundo de Alexander y lo reconstruyeron al mismo tiempo. Blake apareció justo detrás de él, con la pistola ya desenfundada. Habían escapado de la trampa en Brooklyn justo a tiempo. Blake había sospechado desde el principio cuando recibió el soplo de Vanessa, por lo que había preparado refuerzos. Cuando apareció la banda rival, el enfrentamiento terminó rápidamente. Durante el interrogatorio de uno de los hombres capturados, se enteraron de que Vanessa los había contratado para retrasar a Alexander. Blake se conectó inmediatamente a las cámaras de seguridad de la casa desde su teléfono y escucharon a Vanessa confesarle todo a Clara. Condujeron de vuelta a una velocidad temeraria, rezando para no llegar demasiado tarde, y no fue así. «Papá», llamó Emma con voz débil, pero clara. «Papá». Alexander sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Su hija estaba hablando, el título que había perdido aquella tarde lluviosa. Papá por fin había vuelto a él. Corrió hacia ella y se arrodilló ante la silla de ruedas, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi niña», susurró Alexander temblando. «Cuéntame, cuéntame todo». Emma miró a su padre y luego a Vanessa, paralizada en un rincón bajo la pistola de Blake. El miedo seguía ahí, pero ya no era lo suficientemente fuerte como para silenciarla. Ese día, en el coche, Emma comenzó a hablar, cada palabra pesada como si sacara piedras de su pecho. Mamá y la tía Vanessa discutieron. La tía dijo que te quería. Dijo que mamá te había robado. Mamá le dijo que se bajara del coche. Mamá dijo que te lo contaría. Alexander apretó la mano de Emma, animándola a continuar. «¿Y luego qué, hija mía?» La tía se enfadó mucho. Emma sollozó. Tiró del pelo a mamá. Mamá gritó. La tía agarró el volante. El coche dio vueltas. Estaba muy asustada. Entonces nos caímos. Oí un fuerte choque. Me dolía. Llamé a mamá, pero no respondía. Estaba inmóvil. Había sangre. Mucha sangre. Las lágrimas corrían por el rostro de Alexander sin control. Era el jefe mafioso más despiadado de Nueva York, un hombre que había matado sin pestañear. Sin embargo, ahora lloraba como un niño al enterarse de cómo había muerto su esposa. «¿Qué hizo la tía Vanessa después?», preguntó Alexander entre lágrimas. «Me sacó del coche», continuó Emma.
Me dijo que no se lo contara a nadie. Dijo que si hablaba, morirías. Dijo que te mataría como mató a mamá. Estaba muy asustada. No quería que murieras. Así que me quedé callada. Guardé el secreto durante 2 años. Alexander abrazó a Emma, con el cuerpo temblando de dolor y furia. Su pequeña había llevado esa carga sola durante 2 años. Una niña de 5 años que había visto cómo mataban a su madre y a la que habían amenazado para que guardara silencio. Una niña que vivía con miedo todos los días, incapaz de hablar porque pensaba que su padre moriría. Él se había preguntado por qué Emma era muda. Había culpado al trauma, se había culpado a sí mismo. La verdad era mucho más brutal. Ella había guardado silencio para protegerlo. Nunca fue culpa tuya, le susurró Alexander, abrazándola con más fuerza. Nunca fue culpa tuya. Fuiste muy valiente. Se volvió hacia Vanessa, con sus ojos grises ahora fríos como el hielo, ardientes de odio y desprecio. Tú mataste a mi esposa, dijo. No era una pregunta, sino un veredicto. Vanessa tembló, pero intentó protestar. Alexander, puedo explicarlo. Ella lo malinterpretó. Catherine provocó el accidente ella misma. ¡Cállate!, rugió Alexander, con una voz que hizo temblar la habitación. Emma lo contó todo. Escuché tu confesión a Clara en las cámaras. ¿Cuánto tiempo ibas a seguir mintiendo? Vanessa palideció al darse cuenta de que la habían grabado. Cada palabra que le dijo a Clara, cada confesión de haber matado a Catherine y de planear matar a Emma, había sido capturada. No había escapatoria. Está bien. Vanessa se calmó de repente y su rostro se volvió frío. Sí, la maté. Y no me arrepiento. Se lo merecía. Te robó de mi lado. Yo te amé primero. Yo te conocí primero. Luego ella llegó con su falsa inocencia. Y tú la elegiste a ella. Durante 9 años te vi feliz mientras yo me consumía de celos. Solo recuperé lo que era mío. Alexander se acercó, mirando fijamente un rostro idéntico al de Catherine, pero que ocultaba un alma completamente diferente. ¿Crees que te querría?, dijo con frialdad. Después de matar a mi mujer y amenazar a mi hija. Estás loca, Vanessa. No eres Catherine. Nunca lo fuiste y nunca te querré. Por primera vez, Vanessa lloró, no por remordimiento, sino al darse cuenta de que todo lo que había hecho no tenía sentido. Alexander nunca sería suyo. Blake había llamado a la policía. Las sirenas sonaban fuera. Vanessa fue esposada y se la llevaron, vacía y sin sentido. Alexander no la miró. Se volvió hacia Emma y la abrazó de nuevo. Lo siento, hija mía, le susurró entre lágrimas. Siento no haber podido protegerte. Siento no haber visto la verdad antes. Siento haberte dejado sola durante 2 años. No es culpa tuya, respondió Emma, repitiendo sus propias palabras. Tú no lo sabías. Nadie lo sabía. Pero ahora he hablado. Ya no tengo miedo. Alexander la abrazó y por primera vez en 2 años, padre e hija lloraron juntos, por el dolor soportado, por la verdad revelada y por haberse reencontrado por fin. En los días siguientes todo parecía un sueño. Vanessa fue arrestada y llevada a juicio por asesinato, amenaza a un menor y conspiración para cometer asesinato. Las imágenes de las cámaras de seguridad, el testimonio de Emma y el inquietante diario no le dejaron margen para negar nada. El tribunal condenó a Vanessa a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se la llevaban, se volvió para mirar a Alexander por última vez, pero él no le devolvió la mirada. Para él, Vanessa había muerto en el momento en que agarró el volante y mató a su esposa. En cuanto a Derek Lawson, no tuvo la suerte de enfrentarse a la justicia en los tribunales. Alexander Thornton era el jefe mafioso más poderoso de la costa este de los Estados Unidos, y nadie que hubiera hecho daño a su gente salía impune. Blake y su equipo encontraron a Derek 2 semanas después. No lo mataron. Alexander le había prometido a Clara que no volvería a matar por ella y por Emma, pero se aseguraron de que Derek nunca más pudiera hacer daño a nadie. Le quitaron la placa de policía después de que se enviaran al departamento las pruebas de maltrato doméstico y la muerte del feto. Fue procesado y condenado a 15 años de prisión. Cuando lo llevaron dentro, supo que la vida allí no sería fácil. Alexander se aseguró de ello. Ethan, el hermano menor de Clara, tuvo todos los gastos de su trasplante de médula ósea pagados por Alexander. $300,000, una fortuna para Clara, pero calderilla para Alexander. La operación fue un éxito total y 6 meses después, Ethan recibió el alta. El joven de 24 años estaba sano,
lleno de vida y bromeaba constantemente con su hermana por salir con un jefe de la mafia. Clara solo se reía y le daba un puñetazo en el hombro, feliz de que su familia volviera a estar completa. Emma se recuperaba día a día, hablaba más, reía más, y poco a poco se convertía en la niña despreocupada que debía ser. Seguía usando una silla de ruedas, pero con la ayuda de los mejores fisioterapeutas contratados por Alexander, podía mantenerse en pie con unas ortesis en las piernas. Los médicos decían que había esperanzas de que pudiera caminar en el futuro, pero lo más importante era que Emma ya no tenía miedo. Se había liberado de la carga de su secreto, era amada y protegida, y tenía a Clara, a quien llamaba Mamá Clara, todos los días. Un año después, en una tarde de primavera, Alexander llevó a Clara y Emma al jardín trasero. Las rosas estaban en plena floración y llenaban el aire con su fragancia. Fue allí donde Clara se dio cuenta por primera vez de que Emma le tenía miedo a Vanessa. Fue allí donde se conectaron por primera vez. Alexander se detuvo debajo del viejo roble y se arrodilló sobre una rodilla. Clara se quedó sin aliento cuando él sacó una caja de terciopelo rojo. Clara Bennett, dijo Alexander, con sus ojos grises llenos de amor. Llegaste a esta casa como ama de llaves, pero te convertiste en nuestra luz. Salvaste a mi hija, me salvaste a mí. Nos diste una razón para volver a creer en el amor. Sé que no soy perfecto. Soy un jefe de la mafia. Mis manos están manchadas de sangre. Mi pasado está lleno de pecado. Pero contigo, quiero ser mejor. Contigo, creo que puedo. Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes que brillaba bajo el sol de la tarde. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Te quedarás para siempre? Clara lloró. Lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Miró a Alexander, luego a Emma, que aplaudía alegremente a su lado, y supo cuál era su respuesta. Sí, asintió Clara entre lágrimas. Sí, seré tu esposa. Me quedaré para siempre. Alexander le deslizó el anillo en el dedo y se levantó para abrazarla con fuerza. Emma se acercó y se coló entre ellos, y los tres se abrazaron bajo el roble, bajo la dorada luz primaveral. Una semana después de su pequeña y cálida boda, a la que solo asistieron sus familiares más cercanos, visitaron juntos la tumba de Catherine. Emma llevaba un ramo de rosas blancas, las favoritas de su madre. Mamá, dijo Emma con voz clara y firme, he venido a verte. Quiero decirte que ahora estoy mejor. Ya no tengo miedo. Arrestaron a la tía Vanessa. No podrá volver a hacer daño a nadie. Dejó las flores sobre la tumba y continuó. Y mamá, papá se casó con Clara. Clara ahora es mamá Clara. Sé que te gustaría. Es muy amable. Me quiere como tú me querías. Me cuenta historias todos los días. Me hace sándwiches de mariposas. Nunca me mira con lástima. Emma sonrió entre lágrimas de felicidad. Ahora puedes descansar, mamá. Estaremos bien. Nos tenemos el uno al otro. Alexander se arrodilló junto a la tumba de su esposa y puso la mano sobre la fría piedra. Gracias, Catherine, susurró. Gracias por darme a Emma. Gracias por enviarnos a Clara. Viviré bien. Amaré a nuestra hija. Apreciaré esta nueva felicidad. Descansa en paz. Clara se colocó detrás de él con la mano en su hombro. No sentía celos hacia Catherine, solo gratitud. Sin Catherine, no habría habido Emma. Sin Emma, nunca habría conocido a Alexander. Todo tenía su razón de ser. Permanecieron en silencio un rato más y luego se marcharon juntos. Alexander empujaba la silla de ruedas de Emma mientras Clara caminaba a su lado, cogida de su mano. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. En el aparcamiento, Emma levantó la vista. Papá, creo que mamá es feliz allí arriba. ¿Por qué lo crees?, preguntó Alexander. Porque mamá nos envió a Clara. Emma sonrió. Sabía que la necesitábamos. Sabía que Clara nos querría. Quería que fuéramos felices. Alexander y Clara se miraron, con los ojos brillantes por las lágrimas, y se apretaron las manos con más fuerza. Sus vidas no eran perfectas. Alexander seguía siendo un jefe de la mafia con enemigos. Clara aún llevaba cicatrices en el cuerpo y en el alma. Emma seguía usando una silla de ruedas y necesitaba tiempo para recuperarse. Pero se tenían el uno al otro. Tenían amor, tenían esperanza, y eso era todo lo que necesitaban. Esta historia nos recuerda que la familia no es solo lazos de sangre, sino los corazones que eligen amarnos y protegernos. El silencio de Clara y Emma se rompió por el poder de la verdad, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando encontramos nuestro lugar. Si este viaje te ha emocionado, dale a me gusta y compártelo para difundir la esperanza.
Suscríbete para ver más historias dramáticas cada día y cuéntanoslo en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido a alguien tan resistente como Clara? Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.